Buenos días, hermanos venezolanos y latinoamericanos que nos siguen desde el exilio y la resistencia. Hoy, compatriotas, tenemos que hablar de algo que nos hierve la sangre, que nos remueve las entrañas y que confirma una vez más por qué este régimen maldito de Nicolás Maduro es la peor desgracia que le ha caído a nuestra patria querida. Pero antes, suscríbete y comparte este vídeo si quieres una Venezuela libre de estos dictadores y corruptos. Continuemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos niños y jugábamos a los policías y ladrones? Bueno, resulta que en la Venezuela de Maduro, los ladrones se volvieron policías y los policías, bueno, esos siguen siendo ladrones también. Porque lo que pasó esta semana con Pedro Hernández y su familia no es un juego, es la realidad más cruda y despiadada de un régimen que ya perdió toda vergüenza, toda decencia, todo rastro de humanidad. Pedro Hernández, abogado, activista, director de la organización Campo, un hombre que dedicó su vida a defender los derechos humanos en nuestro país. Un tipo que se la jugó por Venezuela cuando otros se fueron, cuando otros se callaron, cuando otros agacharon la cabeza. ¿Y qué le pasó? El martes pasado, en pleno estado Yaracuy, se lo llevaron como si fuera un delincuente común. Sin orden judicial, sin explicaciones, sin nada. Lo montaron en una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana como si fuera un saco de papas. Pero espérense, que la cosa no para ahí. Porque resulta que al señor Maduro y su combo de matones no les bastó con llevarse a Pedro. No, señores. Como buenos cobardes que son, como auténticos malandros de barrio, fueron por la familia. El miércoles agarraron al papá del muchacho, Pedro Hernández Serrano, un señor mayor que seguramente lo único que hizo fue criar a un hijo decente. Y por si fuera poco, también se llevaron a Natalia Álvarez, la esposa de Pedro, una mujer que tiene una bebé de apenas 5 meses. 5 meses. Hermanos, una criaturita que apenas está conociendo el mundo y ya le están quitando a sus padres. Eso no es política, eso no es estrategia, eso es pura maldad. Eso es lo que hace un régimen cuando ya no tiene argumentos, cuando ya no tiene legitimidad, cuando ya no tiene nada que ofrecer más que miedo y represión. Y uno se pregunta, ¿qué clase de animal separa a una bebé de 5 meses de sus padres? ¿Qué clase de bestia usa a los niños como arma política? Porque eso es lo que está haciendo Maduro, usando el sufrimiento de los más inocentes para tratar de quebrar la voluntad de quienes se atreven a alzar la voz. El Observatorio Venezolano de Prisiones lo dijo clarito, separar a una bebé de 5 meses de sus padres es una crueldad injustificable y un reflejo del desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana. Y tienen razón, toda la razón del mundo. Porque esto ya no es persecución política, esto es sadismo puro. Pero vamos a ponerle contexto a esta historia, porque Pedro Hernández no es nuevo en esto de molestar al régimen. Este muchacho ya había tenido problemas antes. En 2016, hace ya 8 años, lo arrestaron por hacer algo tan terrible como informar sobre unos saqueos en Aroa, estado Yaracuy. Imagínense ustedes, el crimen del siglo, contar la verdad en las redes sociales. Y ahí fue cuando el mismísimo Nicolás Maduro, el gran dictadorzuelo, salió con sus declaraciones típicas echándole la culpa a los activistas por los disturbios. Porque claro, según la lógica chavista, si hay saqueos es culpa de quien los reporta, no de quien creó las condiciones para que ocurrieran. Es como culpar al termómetro por la fiebre. El Tribunal de Control le había dado una medida cautelar a Pedro, pero ¿qué importa la ley cuando tienes a un tirano que se cree dueño del país? Maduro habló y el arresto continuó. Porque en Venezuela, la palabra del bigotudo vale más que la Constitución, más que los tribunales, más que todo. Y en 2020, otra vez lo mismo. Amenazas de funcionarios locales, hostigamiento, persecución. Pedro tuvo que esconderse, tuvo que evitar las actividades públicas, tuvo que vivir como un fugitivo en su propia tierra por el simple delito de defender los derechos humanos. Pero aquí viene lo que más rabia me da, hermanos. Pedro Hernández no está solo en esta pesadilla. Este caso es parte de una oleada de detenciones que parece sacada de los peores momentos de las dictaduras del Cono Sur. En septiembre también se llevaron al médico Juan Torres y a su esposa. También desapareció Macario González, exalcalde de Barquisimeto. Y uno se pregunta, ¿qué tienen en común todas estas personas? Que son gente decente, gente que trabajó por Venezuela, gente que no se vendió, gente que no se cayó. Eso es su crimen. Su único crimen es no haberse arrodillado ante el tirano. Mientras tanto, ¿qué hace la comunidad internacional? Ah, bueno. Ahí tenemos al señor Trump preparándose para volver a la Casa Blanca, más preocupado por sus problemas legales que por lo que pasa en nuestro continente.
Y del otro lado tenemos a Javier Milei en Argentina, el libertario que se la pasa hablando de libertad, pero que cuando tiene que actuar de verdad contra las dictaduras se queda callado como una tumba. Porque es muy fácil hablar de libertad en los discursos, es muy fácil posar de defensor de la democracia en las redes sociales, pero cuando toca mojarse, cuando toca tomar decisiones difíciles, ahí es donde se ve quién es quién de verdad. Y mientras estos señores juegan a la política internacional, en Venezuela tenemos a familias destruidas, a bebés separados de sus padres, a activistas desaparecidos. Tenemos a un régimen que ya no se molesta ni en disimular su naturaleza criminal. Porque eso es lo que es Maduro, un criminal. No es un presidente, no es un líder, no es nada de eso. Es un delincuente que se apoderó del poder y que lo usa para vengarse de todo aquel que se atreva a contradecirlo. Y la estrategia es clara, hermanos. No es casualidad que se lleven a las familias completas. La idea es generar terror, es quebrar la moral de los activistas, es mandar un mensaje: si te metes conmigo, no solo te jodo a ti, sino a toda tu familia. Es la táctica del mafioso de barrio, del matón de esquina. El Observatorio Venezolano de Prisiones lo explicó perfecto. La represión no solo busca castigar a los activistas, sino también quebrar a sus familias. Y esa es la verdad más cruda. Maduro sabe que no puede ganar con argumentos, no puede ganar con propuestas, no puede ganar con resultados. Entonces usa el miedo, usa el chantaje, usa la crueldad más despiadada. Pero hay algo que este régimen de cobardes no entiende: que la dignidad no se puede quebrar, que la verdad no se puede callar para siempre, que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pedro Hernández sabía los riesgos. Su familia sabía los riesgos. Pero decidieron quedarse, decidieron luchar, decidieron no rendirse. Y eso, hermanos, eso es lo que más le duele a Maduro. Que después de 25 años de chavismo, después de tanta represión, después de tanto miedo, todavía hay venezolanos que no se arrodillan. Porque fíjense la ironía: Maduro, que se la pasa hablando de soberanía, de dignidad nacional, de resistencia antiimperialista, es el que más ha humillado a Venezuela. Es el que ha convertido a nuestro país en un estado paria, en una dictadura de cuarta, en el hazmerreír de América Latina. Y mientras él vive como un rey en Miraflores, rodeado de lujos y de guardaespaldas, hay familias como la de Pedro Hernández que están pagando el precio de su megalomanía, de su sed de poder, de su incapacidad total para gobernar. Porque esa es otra cosa que hay que decir: Maduro no solo es un dictador incompetente. Ha destruido la economía más rica de América Latina, ha convertido a Venezuela en un país de migrantes, ha acabado con la industria petrolera, ha destruido el sistema de salud, ha acabado con la educación. Y encima, para tapar su fracaso, persigue a los que denuncian la realidad. Es como el estudiante que en vez de estudiar para el examen, amenaza al profesor para que no lo repruebe. Pero la realidad no se puede amenazar, hermanos. Los números no se pueden torturar. La verdad no se puede desaparecer. Y hablando de desapariciones, porque esa es otra especialidad del régimen. Pedro Hernández está desaparecido desde el martes. Su familia no sabe dónde está, no sabe cómo está, no sabe si está vivo o muerto. Eso se llama desaparición forzada y es un crimen de lesa humanidad. Pero claro, para Maduro y su combo, los derechos humanos son un invento del imperialismo. La Constitución es un papel higiénico. Las leyes son sugerencias. Todo vale con tal de mantenerse en el poder. Y mientras tanto, ¿la oposición venezolana qué hace? Bueno, ahí los tenemos, divididos como siempre, peleándose entre ellos mientras el régimen se los come vivos. Unos diciendo que hay que dialogar, otros que hay que radicalizar, otros que hay que esperar a las elecciones que nunca van a ser libres. Y Maduro riéndose de todos, riéndose de la oposición, riéndose de la comunidad internacional, riéndose de los venezolanos que todavía creen que esto se va a resolver por las buenas. Porque esa es la realidad, hermanos. Esto no se va a resolver con diálogo, esto no se va a resolver con elecciones amañadas, esto no se va a resolver con comunicados de la OEA que Maduro se limpia el trasero con ellos. Esto se va a resolver cuando los venezolanos digamos basta, cuando salgamos a las calles como un solo pueblo, cuando le demostremos a este tirano que Venezuela no es suya, que Venezuela es de todos los venezolanos que amamos la libertad y la democracia. Pero mientras eso pasa, mientras llega ese día, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir gritando, tenemos que seguir exigiendo la libertad de Pedro Hernández, de su padre, de su esposa, de todos los presos políticos. Porque cada día que pasa con ellos presos es un día más de vergüenza para Venezuela, es un día más de humillación para todos nosotros, es un día más en el que el régimen se burla de nuestra dignidad. Y a los que están afuera,
A los que se fueron, a los que están en el exilio, no se olviden de los que se quedaron. No se olviden de los Pedro Hernández de este país, de los que siguen luchando a pesar de todo, de los que no se rindieron a pesar del miedo. Porque al final del día, hermanos, la historia la escriben los valientes, no los cobardes. La escriben los que se atrevieron a decir la verdad cuando era peligroso decirla, los que defendieron la justicia cuando era más fácil callarse, los que lucharon por la libertad cuando el precio era muy alto. Pedro Hernández es uno de esos valientes. Su familia está pagando el precio de esa valentía. Pero su ejemplo, su sacrificio, no va a ser en vano. Porque cada acto de represión del régimen es una prueba más de su debilidad, es una demostración más de que sus días están contados. Y cuando llegue ese día, cuando Venezuela sea libre otra vez, cuando podamos caminar por nuestras calles sin miedo, cuando podamos hablar sin que nos persigan, cuando podamos vivir con dignidad, nos vamos a acordar de Pedro Hernández, nos vamos a acordar de su familia, nos vamos a acordar de todos los que pagaron el precio de nuestra libertad. Hasta entonces, seguiremos aquí, seguiremos denunciando, seguiremos gritando la verdad aunque les duela a los poderosos. Porque esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso con Venezuela. Y bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con este programa que nos ha removido el alma, que nos ha recordado por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, porque no podemos callarnos ante tanta injusticia. Pero esto no termina aquí, compatriotas, algo que les va a hervir la sangre tanto como a nosotros. Resulta que mientras Pedro Hernández y su familia están desaparecidos, mientras hay bebés separados de sus padres, el señor Maduro y su combo de ladrones están preparando otra de sus farsas electorales. Sí, como lo oyen. Van a hacer otra elección para seguir burlándose de la democracia, para seguir legitimando su dictadura, para seguir engañando a los ingenuos que todavía creen que en Venezuela se puede votar libremente. Y vamos a desenmascarar toda esa pantomima, vamos a mostrar cómo funciona la maquinaria electoral del régimen, vamos a explicar por qué cada voto que le den a estos criminales es una traición a los Pedro Hernández de este país. También vamos a hablar de las últimas declaraciones de algunos líderes internacionales que se hacen los locos con Venezuela. Porque resulta que cuando hay que condenar de verdad, cuando hay que actuar de verdad, cuando hay que poner sanciones de verdad, ahí sí se quedan mudos como pescados. Y por supuesto, vamos a seguir el caso de Pedro Hernández y su familia. No nos vamos a olvidar, no vamos a dejar que esto pase desapercibido, no vamos a permitir que se conviertan en una estadística más. Así que ya saben, hermanos, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este vídeo con todos sus contactos. Porque cada suscriptor es un soldado más en esta batalla por la verdad, cada compartida es un golpe más al régimen, cada like es un voto de confianza para seguir adelante. Y recuerden, mientras haya un venezolano preso por defender la libertad, mientras haya una familia separada por la tiranía, mientras haya un niño que crezca sin sus padres por culpa de la represión, denunciando, gritando, resistiendo. Porque Venezuela será libre, hermanos. Venezuela será libre, y ese día no está tan lejos como parece. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, que Dios bendiga a Venezuela y que libere pronto a Pedro Hernández y a su familia. Hasta la victoria siempre, compatriotas.